Queridos amigos de Mater Mundi, en esta entrega vamos a tener al primer sacerdote en todos los testimonios que hemos tenido. Es el padre Francisco Coronado, vicerrector del Seminario de la Confraternidad de los Operarios del Reino de Cristo. Él es de Huelva, ordenado en Huelva en el año 2010, y su carisma es algo tan desconocido en el mundo guadalupano como es la quinta aparición. Padre Francisco, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Pues mucho gusto de poder estar aquí con vosotros. Quería preguntar, ¿quién es ante la Virgen el Padre Francisco Coronado? Un chico que estaba en Huelva. Pues sí, tengamos en cuenta siempre la vinculación que ha tenido las tierras de Huelva, de Sevilla, de Cádiz, el sur en general, Extremadura, con el acontecimiento guadalupano, por todo lo que ha supuesto la evangelización, la misma Rábida, el puerto de Palos, etc. Pero desde el año 84, 86 vienen a mi comunidad, a Gibraleón, a la parroquia, una comunidad de religiosas adoratrices perpetuas que proceden de Atotonilco, Arandas, de la parte de Jalisco. Y con ellas pues viene también a mi parroquia y llega al templo de Santiago, llega la imagen de la Virgen de Guadalupe en tamaño natural, tal y como se venera, ¿no? Tengamos en cuenta que se acababa de celebrar en el año 81 pues otro año especial y tal, entonces esas réplicas que salieron en aquella edición, pues una de esas son las que llegan a mi parroquia. Entonces desde la infancia se le tiene veneración en mi familia a esta imagen, y junto con las religiosas adoratrices perpetuas se conocían ya con los operarios del Reino de Cristo, y entonces ellos estamos en Olías del Rey, Toledo, que es nuestra sede regional, la casa también de nuestro seminario, de la Confraternidad de Operarios del Reino de Cristo, y tenían vinculación también con estas religiosas. Entonces a través de ellos pues ya conocía a esta comunidad, y sobre todo pues sentía yo que era donde Dios me llamaba para seguir trabajando. Enlazando con lo último que acaba de decir, su vocación proviene de esa imagen que llegó a través de las hermanas adoratrices de Santa María de Guadalupe. En cierto modo sí, porque es a través de ellas que llegan también, ellas son el contacto para estos sacerdotes, ¿no? Que pasaban algunos periodos de misión, eran hospedados en mi casa, algunos seminaristas, algunos sacerdotes. Estos recíprocamente pues también nos invitaban. De hecho he participado en mi adolescencia hasta en 2 preseminarios que se tenían en lo que era el seminario menor entonces, en una casa que tenemos también en Consuegra, siempre un municipio toledano, y bueno, pues de alguna u otra manera ya se iba forjando algo más que una amistad, sino también una referencia en la que personalmente y a nivel espiritual iba intuyendo que era ahí donde Dios me llamaba. El carisma de ustedes tiene encomendado el santuario de la quinta aparición en México. Explíquenos, porque yo creo que del acontecimiento guadalupano es lo que menos se conoce, esa quinta aparición. Conocemos la Virgen del Tepeyac, San Juan Diego, el tío cuando va al obispo, pero ¿qué es la quinta aparición y por qué el fundador de la confraternidad se vincula a ese acontecimiento, último acontecimiento guadalupano, sí, el quinto? El padre Enrique Amezcua Medina, que es el fundador de los Padres Operarios del Reino de Cristo, nació el 11 de diciembre de 1918 en Colima. Él había tenido un encuentro en su infancia con José Sánchez del Río, el niño mártir de los cristeros, y él también quería ir a la revolución cristera y a defender la fe católica, pero el niño mártir le dijo, cuando se encontraron en la infancia, el padre Enrique tenía 9 años, tú estás muy pequeño, cuando seas mayor el pueblo necesitará sacerdotes. Y esto se le quedó al padre Enrique, esta anécdota, muy interiorizada, y de hecho él pudo estudiar teología en el Seminario Nacional en Montezuma, fue ordenado sacerdote el 10 de octubre del año 43, y
estuvo trabajando en Tacámbaro, fue destinado también a trabajar, a estudiar en Roma. Allí tuvo algunos encargos, algunas comisiones vocacionales, sobre todo el apostolado vocacional relacionado con Latinoamérica y Mesoamérica. Vio que eran cantidades de pueblo, de cantidades de personas que estaban como ovejas sin pastor, literalmente, ¿no? Mucha población y poco sacerdote. Providencialmente pues también recibe del Papa que trabaje por las vocaciones, ese encargo. Cuando regresa a trabajar en México pues ejerce como vicerrector y luego como rector del Seminario Mayor de Tacámbaro, y finalmente en el año 57 es destinado a la Basílica de la Virgen de Guadalupe como representante de la provincia michoacana. El padre Enrique en un año santo va a Tierra Santa y allí se encuentra celebrando en el Monte Calvario, se encuentra con un fraile, Fray Pedro de la Inmaculada, natural de Ávila, de España, y este frailecillo se le acerca sin haberle visto previamente, le dice: Padre, la Virgen le abrirá camino a trabajar por las vocaciones, ¿no? Y todo esto lo va juntando como señales de los tiempos, la encomienda del Santo Padre, sus oficios en los seminarios, el estar en la basílica, y él entiende que Dios le pide algo en concreto, una obra por las vocaciones. Cuando se erige la diócesis de Texcoco, se disgrega de lo grande que era México, sí. En la diócesis de Texcoco se erige en el año 1960. Él es destinado a Tulpetlac. Tulpetlac es un municipio que estaba sin sacerdotes, sin atención pastoral desde la Revolución, desde la Independencia, en 1810, casi siglo y medio sin atención pastoral. Y cuando él llega a Tulpetlac encuentra unas ruinas, la parroquia, unas ruinas, y allí estaba la choza, se recordaba la choza, la ermita, en el que según la tradición pues ahí había estado Juan Bernardino en el momento de la quinta aparición. Entonces él recibe el encargo, él llega a Tulpetlac en septiembre del año 60, pero Tulpetlac él toma posesión de la parroquia, erigida ya el 8 de enero de 1961, parroquia de Cristo Rey, la realeza de Cristo, el reino de Cristo, y Santa María de Tulpetlac. El estado era ruinoso, de hecho había unas bestias ahí, era como una cuadra, se utilizaba, y algunas personas muy mayores, he tenido ocasión de ser testigo de cómo narran este acontecimiento, previamente a la visita del padre Enrique, recuerdan que en una viejísima imagen del 1813, una pintura de la Virgen de Guadalupe, estaba llena de mariposas, menos su rostro. Se veneraba en esa ermita que estaba abandonada, pero entendieron que había un signo, y justo después del acontecimiento de las mariposas llegó el padre Enrique. Entonces entendía que era el pastor. El padre Enrique sintió lástima por aquel pueblo, por aquel abandono pastoral, y entonces puso manos a la obra. Recibió la encomienda del obispo y con todos los permisos eclesiásticos instituye la parroquia, convoca muchas comunidades, mucha vida religiosa, y de manera no solamente religiosa, sino incluso civil y cultural, organiza lo que hoy es el pueblo, el municipio. La quinta aparición guadalupana está en medio de un panteón, de un cementerio, porque desde muy antiguo pues, muchos querían participar de esa suerte de la que había participado Juan Bernardino. Tengamos en cuenta por el Nicamopogua que en la quinta aparición es el único momento en el que la Virgen Santísima pronuncia su nombre como quiere ser invocada. ¿Cuál es la advocación de esta? Con Juan Diego envía la señal, las rosas, la iglesia, la obediencia, el obispo, pero con Juan Bernardino deja cómo tiene que ser invocada. Juan Bernardino es quien da el nombre de la Virgen y su señal, el milagro, la curación, ¿no? De tal manera que para el operario del reino de Cristo, el apostolado principal es trabajar por las vocaciones, siempre buscando esos lugares más necesitados de clero, y sobre todo la salud física, salud pastoral de la salud, pero también salud espiritual. Pues ya para terminar, Padre Francisco, ¿qué le diría a los espectadores de Mater Mundi en una palabra sobre la Virgen de Guadalupe? Una palabra, una frase.
San Juan de la Cruz utiliza una expresión siempre propio de Adviento, de Navidad, comparando el prólogo, reflexionando el prólogo de San Juan, en el Evangelio de San Juan. Dice, Dios se hizo carne, el verbo Dios se hizo carne, y dice San Juan de la Cruz, y Dios se quedó mudo, ¿no? Yo creo que la palabra es la misma lectura semiótica de la imagen, todo el códice que ella viene a transmitirnos, como catequiza a través de esas señales que entienden ambos pueblos, ¿no? La imagen de Guadalupe no es algo que ha acontecido en un momento puntual, de un 9 a un 12 de diciembre del 1531, sino que es aún es una beta que se sigue estudiando, y sobre todo es una devoción que sigue atrayendo a muchísimos peregrinos. Me consta, cuando he podido ir allí, el pueblo sencillo, pero también personas de mucha cultura, y aún tiene muchísimo que decirnos a todos nosotros. Entonces también, pues eso, ella ha querido quedarse así con nosotros y nos está diciendo muchísimo, sobre todo ese amor que tenemos que tenerle a su Hijo, a la Iglesia, y el amor a todos los hombres. Pues muchísimas gracias, Padre Francisco. Hasta aquí otra entrega de Peregrinos de la Virgen de Guadalupe. Despedimos al Padre Francisco Coronado y esta vez vamos avanzando en el acontecimiento guadalupano. Muchísimas gracias. Hasta la siguiente, amigos. Mater Mundi no es una asociación, Mater Mundi es una familia que se dedica a compartir el Evangelio y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de tanta gente. Te lo digo a ti, que ya tienes experiencia del bien tan impresionante que hacen estos vídeos. Cuántas historias de sanación interior, cuántas historias de conversión, cuántas veces tú te has sentido más cerca de Dios gracias a este material que está llegando a tu casa. Por eso te pedimos que nos ayudes a seguir realizando esta tarea de llevar el Evangelio. Aquí abajo aparecen todos los datos a través de los cuales tú puedes seguir colaborando económicamente para que tantos voluntarios de esta asociación, de esta familia de Mater Mundi, puedan seguir trabajando y llevando su Evangelio a todos los rincones. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros.